Lo que queremos hablar a continuación es la restauración del ofensor. La restauración del ofensor. Vimos ya que la disciplina bíblica en la iglesia local, hermanos, es un acto de amor y que el creyente va y redarguye a la oveja que se ha extraviado como ese acto de amor para traer a aquella oveja que se extravió. ¿Se acuerdan que vimos? Que la parábola conocida como la de las 100 ovejas nos está enseñando, hermanos, la verdad de que el creyente debe ir, dijo el Señor, porque ya leíamos que luego que el Señor da la parábola dice: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y redargúyele estando tú y él solos. Y veíamos pues que ese ir y redarguirle, ir y ayudarle a ver su pecado es un acto de amor. No es en ninguna forma un acto de desprecio, no es en ninguna forma un acto de menosprecio o de algún tipo de mal. No, hermanos, el ir y hablarle a su hermano y mostrarle su condición y su pecado es un acto de amor. Vimos que con ello, para que se trajera esta oveja, se busca la gloria de Dios en primer lugar, se busca el bienestar del cuerpo de Cristo y la restauración del ofensor. ¿Se acuerdan? Vimos que primeramente lo primero que se busca en orden de prioridad es la gloria de Dios. Enseguida vimos que también lo que se busca es el bienestar del cuerpo de Cristo. Y también, y no porque sea en gran medida despreciado, pero también es importante la restauración del ofensor. Pero, hermanos, ya que hemos visto cómo se debe de tratar estos casos y cómo se ha de llegar hasta el punto de la disciplina, nos preguntamos ahora, ¿qué pasa si yo ya fui, le dije a la oveja, le hablé y no volvió? No me hizo caso y se fue. O si se siguió el proceso de Mateo 18:15 y se termina con la excomunión de esta persona o de esta oveja. ¿Qué si se tuvo que sacar de la comunión de la iglesia a esta persona y digamos que pues ya no es parte de la membresía? ¿Puede luego volver? O si esta persona en determinado momento se aparta, se va de la iglesia, ¿puede luego volver? Bueno, en la lectura que nosotros tuvimos en Lucas capítulo 15, ya nos está dando algunas pistas o algunas respuestas. Pero les quiero invitar a que vayamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 2, pues es allí, hermanos, en donde se nos enseña lo que ocurre precisamente con el ejemplo que tomamos para ver el tema de la disciplina. Si ustedes recuerdan, tomamos el tema de la disciplina en 1 Corintios capítulo 5 con el caso de una persona que había pecado andando con la mujer de su padre, ¿se acuerdan? Y ahora 2 Corintios capítulo 2 en el versículo 5, del 5 al 11, nos dice de la siguiente manera: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos vosotros. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle, para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él.
porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. Y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hasta allí. Todos los comentaristas sanos, hermanos, coinciden en que la persona de quien el apóstol Pablo está hablando aquí en estos versículos que leímos es precisamente aquella persona que se menciona en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 5. Si recuerdan, cuando vimos precisamente esta disciplina, tomamos este ejemplo de esta persona. Y luego resulta que el apóstol les dice: reuníos vosotros y mi espíritu, y entonces dice: el tal se ha entregado a Satanás. La iglesia obedece, entendemos, al apóstol y saca de la comunión a esta persona y le expulsa incluso. Entonces pasa el tiempo y los estudiosos, hermanos, coinciden en que ahora que el apóstol Pablo escribe su segunda carta a los Corintios, vuelve a tratar el caso, vuelve a tomar el punto, porque ya había ocurrido algo, es decir, ya había habido una reacción de lo que había hecho la iglesia en obediencia al mandato del apóstol en la primera carta. El apóstol Pablo, debemos entender entonces, que de alguna forma se entera de que la disciplina que se aplicó a esta persona fue eficaz. Se entera de que la disciplina aplicada al hermano dio fruto de arrepentimiento y que este fruto de arrepentimiento era evidente, tal que llegó hasta oídos del apóstol Pablo. Recuerden ustedes que el apóstol Pablo no está en Corinto, por eso les tiene que escribir cartas, porque él no está allí. Pero de alguna forma, alguno de sus colaboradores tal vez, o algún hermano que se haya trasladado de donde estaba el apóstol Pablo hasta Corinto o viceversa, le hizo saber al apóstol que esta persona a quien se había excomulgado, a quien se había expulsado de la comunión, ya se había arrepentido. Es más, parece que llevaba tiempo mostrando marcas de arrepentimiento. Entonces, el apóstol, al darse cuenta de eso, tiene que escribir a los hermanos corintios, quienes al parecer no habían valorado correctamente ese arrepentimiento. Porque entre la primera carta y la segunda carta hay un tiempo razonable, evidentemente, un lapso de tiempo en el que esta persona fue ciertamente expulsada, fue disciplinada, y luego pasa un tiempo y se puede observar el arrepentimiento en él. Se ve que se arrepintió tanto que hasta con el apóstol Pablo le llegan las noticias. Y hermanos, no es como ahora que ustedes agarran su teléfono inteligente y mandan un mensaje y en 5 segundos ya está del otro lado del mundo. Ustedes, si tienen algún conocido en otro país, le mandan un mensaje e inmediatamente le llega ese mensaje. Y hermanos, puede estar literalmente del otro lado del mundo y le llega el mensaje rápido. Pero en aquel tiempo no era así.
Tan solo las cartas, hermanos, tendrían que tardar meses para poder llegar a su destino. Y cuánto más, hermanos, una situación así. Seguramente alguien que estaba ahí en Corinto vio que este hermano que había sido disciplinado ya se había arrepentido, vio que había marcas de arrepentimiento, pero la iglesia todavía seguía con los brazos cruzados respecto a la situación de esta persona. Entonces alguien va y le avisa al apóstol, y el apóstol entonces se toma el tiempo para escribirle a la iglesia. Hermanos, noten eso porque es importante. La iglesia en Corinto que estaba ahí con él, que le estaba observando, seguramente estaba viendo esas cosas, pero no hacían nada al respecto. En el verso 6, el apóstol Pablo expresa que la reprensión o disciplina que había sido aplicada al ofensor le bastó. Esto es, que fue suficiente para causar el efecto buscado desde el principio, que es el arrepentimiento. Dice el verso 6, le basta a tal persona la reprensión hecha por muchos. El apóstol Pablo pues ve que los hermanos en Corinto no han reaccionado. Esta persona ya se arrepintió y está mostrando marcas de un arrepentimiento genuino, pero la iglesia todavía no le está recibiendo de nuevo. Entonces el apóstol tiene que escribirles y les dice: hey hermanos, noten que la disciplina ya le bastó, es decir, la disciplina que ustedes ejercieron ya fue suficiente, hermanos, ya deténganse de disciplinarle, ya fue suficiente, ya bastó la disciplina para que esta persona viniera al arrepentimiento. Noten que la disciplina ya produjo el arrepentimiento que estaba buscando precisamente la disciplina. Y notemos pues, hermanos, cómo la excomunión y la expulsión de este antiguo miembro de la iglesia fue también en sí mismo un acto disciplinario que Dios usó para producir el arrepentimiento en el ofensor. Esto es, en la parábola de la oveja que se descarría, de la oveja que se va, dice el Señor: por tanto, ve, si tu hermano peca contra ti, ve y redargúyele estando tú y él solos. Ahí está el primer paso. ¿Para qué tienes que ir a redarguirle? Para que vuelva, para que venga otra vez y se integre en la comunión. Para eso tienes que redarguirle. Entonces dice: si no te oye, toma a otro hermano, ve y redargúyele. Y entonces, si no te oye, ahora sí, dilo a la iglesia. ¿Para qué? ¿Para que se le quite? No, todavía no se ha quitado el propósito de la restauración. Y de hecho, la instrucción que el Señor nos da cuando nos dice: tenle por gentil y publicano, que ya veíamos que era, digamos, el último paso ya para entonces que esa persona sea echada de la comunión de la iglesia. ¿Qué es este último paso? Ya decir, pues ya, aviéntenlo por allá, ya no hay nada más que hacer entonces. No, hermanos, esa disciplina de que esta persona sea también excomulgada lleva el propósito de hacerle volver. Aunque pueda sonar un tanto paradójico que el hecho de la expulsión tenga el propósito de hacerle volver, hermanos, en el mundo puede sonar incongruente, pero en Cristo es completamente congruente. Porque la obra que el Espíritu Santo hace en el corazón de cada creyente, habitando en cada creyente el Espíritu Santo, va a hacer, hermanos, que esta acción de la disciplina, de la excomunión de este ofensor, cause por la obra del Espíritu Santo arrepentimiento. ¿Me explico? Que si el corazón se endureció a tal grado de que ya una reprensión personal no bastó,
una reprensión con otros 2 hermanos no bastó, una reprensión pública de toda la iglesia no bastó, su corazón se quedó tan duro, entonces hay que disciplinarle y sacarle de la comunión. ¿Para qué otra vez? Para que, órale, ya no, para que se le quite. No, hermanos, para que esto sea medicina, que el Espíritu pueda aplicar en el corazón del ofensor para traer y producir arrepentimiento en él y que vuelva. Ese es su propósito. Y el arrepentimiento de este personaje del que el apóstol Pablo nos habla, de este creyente, era tal que incluso su profunda tristeza, hermanos, parecía estar yendo incluso en aumento. Porque noten cómo dice el verso 7. Así que al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Para qué? Bueno, en primer lugar, porque ya su arrepentimiento ha sido evidente, y también para que no sea consumido de demasiada tristeza. Esta tristeza, hermanos, de la que habla el versículo, no es una tristeza carnal. Es una tristeza, debemos entender, producto del arrepentimiento. Producto del arrepentimiento de que se ha arrepentido y en su corazón es sincero, pero los hermanos en Corinto tienen tal vez semanas o tal vez meses viendo su arrepentimiento y su contristación de espíritu y de corazón y todavía no le han recibido. Así que es evidente, hermanos, eso es lo que quiero también que notemos. Notemos que es evidente su arrepentimiento. Esto, hermanos, es importante porque el arrepentimiento de aquella persona, del ofensor, debe ser evidente, debe ser claro a la iglesia, a los creyentes que tienen la mente de Cristo y son guiados por la palabra de Dios. No se trata de que el ofensor luego venga y diga, pues sí, ya discúlpenme pues, ya ahí quede. No, hermanos, sino que se puede ver, se puede constatar ese arrepentimiento. Y por lo que hemos también estado diciendo, ustedes pueden observar que este arrepentimiento es evidenciado o se puede observar durante un buen lapso de tiempo. ¿Cuánto tiempo tardó el que observó ese arrepentimiento ahí en Corinto? Fue hasta donde estaba Pablo, le dijo al apóstol, el apóstol se tomó el tiempo para escribir la carta y la carta luego volvió a la iglesia de Corinto. Estamos hablando de que pasó un buen tiempo, hermanos, de donde entonces podemos encontrar que hay, o que la evidencia de ese arrepentimiento es clara y es firme, es constante, no se acaba, no se apaga, no se le va. Pero la iglesia de Corinto parecía no haberse percatado de las señales de ese buen arrepentimiento de esta persona, o tal vez se mostrarían escépticos sobre la genuinidad de su arrepentimiento porque no habían hecho nada. Probablemente, tal vez, no hubieran sabido qué hacer, no lo sabemos, pero ellos están mostrando, hermanos, que había algo mal allí entre ellos. ¿Me explico? Que el apóstol haya tenido que escribirles para que lo hagan es porque o ellos ignoraban lo que tenían que hacer o ellos estaban escépticos sobre la genuinidad del arrepentimiento de esta persona. Seguramente nos inclinamos a pensar que ellos sabían lo que tenían que hacer. Y probablemente ellos todavía pensaban y decían, no, ya lleva 3 años así, hay que esperar otros 3 a ver si es cierto. No, hermanos, no se trataba de eso. ¿Sí me explico? El apóstol ve y dice, miren, ya lleva tanto tiempo y parece que es genuino su arrepentimiento, y el apóstol les manda y les dice, hermanos, recíbanlo, porque noten que dice el verso
el verso 7 les dice, así al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle. Y noten el verso 8, por lo cual os ruego que confirméis el amor para con él. Y noten el 9, porque también para este fin os escribí, para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo. ¿Se fijan? El apóstol Pablo, en otras palabras, hermanos, está abogando por el ofensor arrepentido. Está abogando por él ante la iglesia y le está diciendo, hermanos, perdónenlo. Luego dice, se los ruego que confirmen el amor. Y luego, si eso no fuera suficiente con decirles es su deber perdonar, les ruego que confirmen el amor, enseguida les dice, voy a ver si ustedes me obedecen en esto que les estoy diciendo. ¿Sí se dan cuenta? Primero les señalas su deber, luego les ruega que lo hagan y luego les dice, voy a ver si son obedientes. Noten, el apóstol está interesado en que esta persona reciba la restauración. De tal manera que el apóstol Pablo tiene que, así como dio mandamiento a la iglesia para actuar contra el infractor, ahora da mandamiento sobre su restauración a fin de glorificar a Dios y hacer bien a la iglesia y al ofensor arrepentido y evitar la obra y la labor de Satanás. Porque, hermanos, vamos a ver un poco más adelante que esto es necesario, es decir, la restauración del ofensor, en primer lugar, así como la disciplina buscaba traer gloria a Dios, la restauración entonces también la traería. Porque ¿cómo es que la disciplina buscaría traer gloria a Dios si no surtiese su efecto? ¿Me explico? El efecto de la disciplina trae esa gloria a Dios. Y ese arrepentimiento que trae gloria a Dios, entonces hace necesaria la restauración que traerá también la gloria a Dios, el beneficio a la iglesia y al infractor. Además de que ahora agrega el apóstol una agravante más. Es decir, está diciendo, no solo Dios será glorificado, no solo la iglesia recibirá bendición y no solo el ofensor será ayudado, sino que aún más se va a evitar que Satanás tome provecho de esto. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Primero, noten que el apóstol dice ahí en el versículo 7, al contrario, vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. ¿Qué es lo que debe hacer ahora la iglesia ahora que el ofensor se ha arrepentido? Bueno, primero debe restaurarle a la comunión de los santos. Lo que debe hacer es restaurarle a la comunión de los santos. ¿Cómo es que va a restaurarle a la comunión de los santos? Bueno, primero tiene que mostrarle el amor de Cristo. ¿En qué consiste esta restauración? En perdonarlo, consolarlo y mostrarle el amor fraternal del cuerpo de Cristo. Repito, hermanos, ¿en qué consiste, según vemos en estos versos, la restauración del ofensor? Bueno, consiste, según vemos, en perdonarlo, dice el 7, en consolarlo, dice el 7 también, y en mostrarle el amor fraternal, nos dice el versículo 8. Pero veamos primero, hermanos, el perdón del ofensor. El perdón, hermanos, es una de las cualidades más básicas del cristianismo y del cristiano mismo. El cristianismo no se puede sustentar sin la base del perdón.
una de las cualidades fundamentales del cristianismo es el perdón. Pues es de allí que somos cristianos, pues somos perdonados. Quitar el perdón del cristianismo, hermanos, sería quitar uno de las columnas principales que sostienen al cristianismo mismo. Así que el perdón, hermanos, es algo muy básico y elemental en el cristianismo y en el cristiano mismo. La voluntaria y activa disposición del creyente verdadero al perdón es una marca de la genuinidad de su salvación. Les voy a repetir eso, hermanos, porque ustedes deben cotejarlo contra su propio testimonio de salvación. La voluntaria y activa disposición del creyente verdadero al perdón es una marca de la genuinidad de su salvación. Si una persona no quiere perdonar, si una persona no está dispuesta a perdonar, hermanos, ahí hay algo grave de qué preocuparse. Porque el creyente verdadero tiene de manera voluntaria y de manera activa, está dispuesto al perdón. Una de las primeras obras de la nueva criatura es precisamente pedir perdón. Una de las primeras obras que hace la nueva criatura, una de las primeras cosas que ustedes ven hacer a una persona que ha nacido genuinamente de nuevo es que va y pide perdón. La gracia de Dios que ha obrado en él, que le ha perdonado y que ha abierto sus ojos, le lleva a recordar todo el mal, o sea, verse pecador, se ve su mal, ve su pecado, y no solo lo que él es, sino el daño que le ha causado a los demás. Porque esa convicción de pecado, hermanos, no solo es a nivel personal, es decir, lo que yo hago, sino lo que le he hecho a los demás. Porque mi pecado no se ha quedado allí, mi pecado ha afectado a otros, a los que me rodean o los que en algún momento de mi vida me rodearon y yo los afecté, yo los dañé con mi conducta, con mis palabras, con mis acciones, con mis engaños, con mis traiciones o con todo lo que hice en mi pasado. Y lo primero que hace una nueva criatura, hermanos, cuando el Señor ha obrado en ese corazón, es que siente ese impulso por el Espíritu Santo a ir a pedir perdón. Y por eso encontramos u oímos a muchas personas que luego van y piden perdón. Yo no sé cuántos de ustedes les ha ocurrido una cosa así, que una persona que el Señor recién le salva, esa persona tiende a ir y hasta le pide perdón y usted dice, yo ni sabía que me había dicho eso, no sé si me explico. Pero Él lo sabe. Sabe lo que pensó contra usted, sabe lo que habló contra usted. ¿Y qué es lo primero que hace? El Espíritu le redarguye y le impulsa a ir a pedir perdón. Yo espero que todos ustedes hayan pasado por esa obra del Espíritu, o esa obra del Espíritu haya ocurrido en ustedes, hermanos, porque esa es una de las primeras obras de la nueva criatura. Y otra de las primeras obras de la nueva criatura, hermanos, es la renuncia sincera y voluntaria a toda clase de compensación o indemnización por las ofensas y heridas recibidas en el pasado. Les voy a repetir eso, hermanos. Otra de las primeras obras de la nueva criatura es la renuncia sincera y voluntaria a toda clase de compensación o indemnización por las ofensas y heridas recibidas en el pasado. En otras palabras, es un perdón unilateral por todo lo que me han hecho.
Alguien dijo que perdonar es olvidar, pero esto no es así, hermanos. No, en realidad sería un defecto en nuestra memoria que olvidáramos esas cosas. No, están presentes en la memoria, pero mi corazón ya no desea compensación o indemnización por las ofensas o heridas que me causaron. Eso es perdón. Todo lo demás es teatro. Una pareja, cuando se pide perdón y se perdona el uno al otro, no hace así. ¿No es eso el perdón? Hemos dicho, el perdonar no es olvidar, pero perdonar sí es dejar atrás todo lo que ocurrió, de tal forma que yo he renunciado a que me compensen por lo que me hicieron. Es que me la hiciste y todavía no se me olvida. No, hermanos, y cuando dice todavía no se me olvida es porque todavía sigue esperando compensación por eso. ¿Me explico? Todavía sigue esperando venganza, sigue esperando eso. Mientras que el perdón sincero y genuino es el dejar atrás todo lo que ocurrió para andar de corazón, en el corazón, como si no hubiera pasado nada. No en la memoria, porque no se puede, pero sí en el corazón. Sí, me gritaste y me heriste, esposo o esposa, pero todo eso quedó en el pasado. Te he perdonado. Y en ese sentido, entonces, ¿qué pasa cuando alguien le está echando el pasado a la cara a su cónyuge? ¿Te acuerdas aquella vez? No, siempre le haces así. O esto, lo otro, esto, aquí o allá. ¿Qué está haciendo cuando le echa el pasado a la cara? Mostrando que no perdonó. No hubo perdón. Si yo tomo el pasado y se lo echo a la cara es porque no lo perdoné. Porque perdonar precisamente es eso. Es haber renunciado de corazón, voluntariamente, alegremente, a decir, no me debes nada. ¿Sí me explico? Y de manera unilateral. En otras palabras, el creyente, por esa gracia que Dios obra en él, no está esperando, sí, le voy a perdonar, pero cuando venga y me pida perdón, que se hinque primero y entonces la perdonaré. No, hermanos, el creyente de manera unilateral está dispuesto a decir, no me debes nada. ¿Me explico? Se dice de cierta persona que estuvo en esos campos de concentración siendo niña en la Alemania nazi, y por la providencia de Dios resultó con vida o salió con vida de la Segunda Guerra Mundial y de todos esos campos de concentración, y luego el Señor le salvó, Cristo le salvó, se hizo cristiana siendo judía. Y en alguna oportunidad se dice que en una conferencia, por allí ella, no sabemos en qué circunstancias, ¿verdad?, pero estaba dando su testimonio, cómo lo que pasó ahí, diciendo cómo había perdonado a todos ellos, y resultó que en cierta ocasión en esa ocasión se encontraba allí uno de los oficiales del campo de concentración donde ella había estado y que le había hecho también mucho mal, y se acercó a ella y le dijo, ¿te acuerdas de mí? Yo no te creo que me hayas perdonado
porque yo te hice mucho mal. Y ella dijo, usted nunca me pidió perdón, pero yo lo perdoné desde que mi Salvador me perdonó. Usted no me debe nada. ¿Quiere que le ayude? Lo voy a ayudar. Usted no me debe nada. ¿Sí me explico? Es un perdón unilateral. El asombroso e incalculable perdón que el verdadero creyente recibió de sus pecados y la paz con Dios que éste le produce, le llevan a perdonar unilateral e incondicionalmente a todos los que le han ofendido y los que le han herido. El perdón sincero entonces ese perdón sincero y genuino es una marca de gracia en el creyente. Es una de las marcas con las que podemos identificar a alguien que es creyente. ¿Por qué? Porque el que no puede perdonar es porque no ha sido perdonado. Dice el apóstol Juan que nosotros amamos al Señor. ¿Por qué? Porque nos dimos de cuenta de que debíamos amarlo. No, sino porque Él nos amó primero. Ese amor que se derrama sobre nosotros nos provee la capacidad de amar. Y el perdón que se derrama sobre el creyente le provee la capacidad de perdonar. Pero desde el corazón, no apretando los dientes ni siendo obligado o coercionado. ¿Sí me explico? Pues noten cómo dice Proverbios capítulo 19, versículo 11. Proverbios 19, 11 nos dice que la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. La cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Esto es hacer como que no me ofendiste. Y no otra vez, de manera sincera, en el corazón, no irse murmurando o quejándose de la ofensa y decir, no le voy a decir nada para que vean que soy cristiano. No, hermanos, es un corazón dispuesto y decir, no, la verdad es que no me ofendí. Como alguien dijo, yo soy eso y más, y peor. Los ojos que han sido abiertos para ver su propio pecado y maldad, no pueden mirar a los demás como más sucios que a sí mismo. Por tanto, no vive buscando restauración de su honor o de su buen nombre. Porque ya que sus ojos han sido abiertos para ver su propio pecado, hermanos, vean esta regla. El que puede ver su propio pecado jamás verá a otro más pecador que a sí mismo. Y si lo puede ver, es porque entonces no lo ha visto. ¿Me explico? Porque no puede ver, está ciego. Si todavía piensa, es que esta gente es más mala que yo, ha hecho más males que yo. Yo no les hice tanto mal, ellos me hicieron más mal. No ha sido salvo. No ha sido perdonado. No puede ver su propia condición. Cuando ha visto eso, se ha visto a sí mismo y ha visto sus propios pecados, entonces ya no vive buscando
la restauración de su buen nombre o de su honor, porque sabe que no existe. ¿Cuál buen nombre? ¿Cuál honor? Si soy el más miserable de todos. ¿Me explico? Hay una buena medida de orgullo mortificado por la gracia del Señor en la visión del Cristo crucificado en todo verdadero creyente. Cuando el creyente verdadero, hermanos, logra ver por los ojos de la fe a Cristo el Salvador en la cruz, derramando su sangre por sus pecados, una buena medida de orgullo, hermanos, es mortificada allí. Y ya no nos sentimos tan dignos y tan buenos. Pero notemos que también se nos instruye, hermanos, en el versículo, a consolar al que se arrepintió genuinamente, para que no sea consumido por la tristeza. Dice el verso 7, así que al contrario vosotros más bien debéis perdonarle y consolarle. Y hermanos, esta persona en este caso estaba siendo, dice el apóstol, consumido de demasiada tristeza, porque el perdón no se le daba, no se le hacía llegar, y ahora había que consolarle también. Y hermanos, tengamos en cuenta que el descuido o desobediencia de estas cosas, dice el apóstol inspirado, que tiene el potencial de ser una ventaja para el enemigo de nuestras almas, para ocasionar daño a la iglesia. Miren cómo dice el versículo 10 y 11. Al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. La necesaria consecuencia, hermanos, de estas palabras del apóstol es precisamente que el descuido, la desobediencia de dar perdón y de restaurar al que se ha arrepentido, hermanos, tiene todo el potencial de darle ventaja al enemigo de nuestras almas para ocasionar daño a la iglesia. Ahora, como les decía, en la disciplina se busca la gloria del Señor, el beneficio de la iglesia, es decir, el bien, la verdad del Evangelio, y también la restauración del ofensor. Pero ahora, en la restauración del ofensor, no solo se busca la gloria de Dios, el beneficio de la iglesia y la ayuda del ofensor, sino también, hermanos, una cuarta cosa, que Satanás no gane ventaja. Porque puede ocasionar daño a la iglesia Satanás. Si esto no se lleva a cabo, dice el apóstol, háganlo, porque no vaya a ser que si ustedes esperan más, si ustedes tardan más en hacer estas cosas, Satanás tome ventaja. Y no ignoramos sus maquinaciones. Sus maquinaciones son sus planes, sus propósitos, su forma de proceder. Dice el apóstol que el descuido y la desobediencia en la restauración del ofensor es camino abierto que dejamos para el diablo, hermanos, para que tome ventaja de la debilidad humana, de nuestro pecado remanente. Porque este que se ha arrepentido, sí está arrepentido genuinamente, pero todavía tiene pecado remanente, así como los demás. Y en ese pecado remanente, Satanás siempre, hermanos, recuerden que como león rugiente está al acecho, buscando a quien devorar. ¿Y en dónde? En el mundo. Anda Satanás rugiendo allá en el mundo.
No, hermanos, ¿ustedes creen que quiere devorarse a aquellos y ya se los comió desde hace un montón? No, Él busca devorar a las personas en la iglesia. Entonces, si ve Satanás que esta persona se ha arrepentido y los corintios no le han restaurado a la comunión, no le han perdonado, no le han consolado, se está sintiendo triste, ¿qué va a hacer Satanás? Allí hay un camino abierto para él, para acercarse al arrepentido y decirle, mira cómo ni te quieren, mira, no, ahí no hay amor de Cristo, no, mira, date cuenta, no, ¿para qué estás aquí humillándote? Si ve nomás, ni te valoran, no, ¿quién le está hablando? Satanás, y está aprovechándose de su carne. ¿O no sabían ustedes que Satanás se alía con nuestro pecado remanente? ¿No sabían ustedes que Satanás lo conoce y tal vez hasta mejor que ustedes? Y que entonces trata de fomentarlo, de picarle las costillas para que se infle. Sí lo sabíamos, ¿no? Y es lo que el apóstol dice. Estamos dando lugar a que Satanás se aproveche de cualquier emoción o sentimiento de nuestro pecado remanente, incluso para arrastrarnos a otros pecados o para endurecernos. No debemos ignorar, nos dice el apóstol inspirado, la astucia satánica para aprovechar todo mal sentimiento de inconformidad o de desacuerdo. Tengan mucho cuidado todos ustedes, porque cuando ustedes tienen un sentimiento de inconformidad o de desacuerdo, que algo no están de acuerdo, eso no queda así. Si ustedes no lo mortifican, si ustedes no lo echan fuera de su mente y de su corazón y no permiten que no entre en su corazón, Satanás se va a aprovechar de eso. Él lo sabe. Y ustedes están sintiendo eso porque se ve claramente. Si lo vemos nosotros como personas, que no lo vea este ser que tiene tanto tiempo más que nosotros y más astucia. Él ve su descontento, Satanás ve su desacuerdo y ¿qué hace? Lo alimenta. Ay, sí es cierto lo que dices, tienes toda la razón. Sí, no, todos están mal menos tú. No, mira, no, hazle así, no te dejes. No. ¿Y qué está haciendo Satanás? Está tomando ventaja. Está aprovechándose del espacio que le dejamos, del camino que le dejamos abierto. No debemos ignorar, nos dice el apóstol inspirado, la astucia satánica para aliarse con nuestras corrupciones, como el orgullo y la autocompasión. Ya hemos dicho, todos somos orgullosos. Todos nosotros, hermanos. Y Satanás lo sabe mejor que usted. Y lo primero que Satanás tienta y trata de potenciar en nosotros es el orgullo. Por eso lo primero que debemos mortificar es el orgullo. El orgullo, hermanos, es el padre o madre, como quiera llamarle, de muchísimos otros pecados. El orgullo es la resbaladilla, hermanos, de muchos otros más pecados. Y Satanás lo sabe.
Y el apóstol nos dice, cuidado porque él puede tomar ventaja y aliarse con su orgullo de usted y con su autocompasión. ¿Cuál es la autocompasión? De que yo soy la víctima, de que a mí es al que me han hecho mal. Yo no le hago mal a nadie. Y mira cómo me han tratado a mí. ¿Qué es eso? Se agarra, llora y llora. Ay, este mundo cruel. Nadie me quiere. Todos me odian. ¿Qué es eso? No, no es una canción, es autocompasión. Es autocompasión. Es el orgullo en todo su esplendor, auspiciado con la autocompasión. Y eso, hermanos, es gasolina para Satanás. Eso es una estopa empapada de gasolina para Satanás. Que si no la mortificamos, si no la echamos fuera rápido, la va a encender, dice el apóstol. La va a encender y entonces vamos a llevar las consecuencias. No debemos ignorar, nos dice el apóstol Pablo, la astucia satánica para potenciar la manifestación de la tristeza, del dolor o del rencor. Porque puede suceder cosas, hermanos, en nosotros que nos causen tristeza, dolor o quieran tentarnos al rencor. ¿Y qué hace Satanás? ¿Se queda tranquilo con el dolor que usted sintió? ¿Con la tristeza que usted sintió? Luego le empieza a soplar como al fuego. ¿Para qué? Para que se haga más grande. Dice el apóstol que no debemos ignorar, hermanos, la astucia de Satanás. Por eso, cuando cada una de estas cosas llegue al corazón, tenemos que mortificarla y desecharla. Y decir, no, yo soy el miserable. ¿Sí me explico? Decir, no, el hermano no tenía la intención de ofenderme seguramente. No debo aceptar esos pensamientos contra el hermano, contra X persona. No debo desecharlos de mí. No puedo estar pensando estas cosas de mi esposo o de mi esposa. Porque Satanás es astuto y le va a empezar a soplar y a soplar y a soplar para que se vaya haciendo más grande y le duela más y le duela más y luego le va a poner una canción de esas llegadoras para que le duela más. ¿Sí me explico? La falta de perdón, pues, y restauración del que nos ofendió, nos hirió o nos dañó puede ser aprovechada por el enemigo de nuestras almas, no solo para endurecernos en el orgullo y la insensibilidad, sino que aún más nos hará actuar opuesto a Cristo nuestro Salvador. Si no hay perdón, si no hay restauración, hermanos, esto puede ser usado por el enemigo de nuestras almas para endurecernos, para arrastrarnos al fariseísmo incluso, porque saben que el enemigo también nos va a buscar arrastrar al legalismo, al fariseísmo a nosotros. Pero aún más, hermanos, a que actuemos opuesto a Cristo nuestro Señor. Y así, como nuestro amante Señor nos recibió con los brazos abiertos a nosotros que le ofendimos y despilfarramos toda su gracia y su favor, así somos llamados, hermanos, a imitar a nuestro Señor para recibir al ofensor genuinamente arrepentido.
Porque si ustedes notaron, hermanos, la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda y la parábola del hijo pródigo son un trío de parábolas. Y si se han fijado, ahora que hemos estado viendo las parábolas, por lo general vienen en secciones de 3. Y estas 3 parábolas traen un mismo mensaje. La disciplina, sí, del ofensor, pero también la restauración del ofensor. Y si el Señor, hermanos, nos recibió a nosotros que le ofendimos y que despilfarramos toda su gracia, no vamos a ver esa parábola conocida como el hijo pródigo, que alguien ha dicho que tal vez sería mejor llamada el Dios pródigo, pero hay muchas verdades que aplicar, hermanos, en este caso allí. Ese hijo era hijo, siempre lo fue, y se fue. Despilfarró todo lo que tenía, todo lo que el Padre le dio, andando en el mal y en el pecado. Pero luego Dios en su gracia, noten cómo siempre el Señor preserva. ¿No creemos que el Señor preserva a los suyos? ¿Y qué hizo el Señor para hacer volver a esta persona? Le obró que llegó gran hambre en aquel lugar. Y esas circunstancias le trajeron otra vez al estado de humillación que debemos estar todos los creyentes. Y entonces dijo: volveré al Señor. Él ha sido bueno conmigo. Y vuelve al Señor. No significa, no quiero que veamos la parábola, hermano, solo quiero decirles que no significa que al volver sí recibió un anillo, sí recibió un nuevo vestido, pero no significa que la herencia que ya era de su otro hermano se le iban a quitar y le iban a quitar la mitad y se le iban a dar al que volvió. ¿Sí me explico? Ya perdió muchas cosas, pero es recibido. ¿Sí me explico? Bueno, hay mucho más que ver en ese aspecto, pero hermanos, no tomemos entonces nosotros la actitud del hermano mayor, pues como su padre le instruyó, es necesario gozarnos y regocijarnos por tan grande muestra de gracia, por el que estaba muerto para nosotros, y dice el Señor, ha vuelto a la vida. Y el otro hijo también era hijo, pero fue tentado al orgullo, fue tentado al legalismo, a ese legalismo farisaico ¿sí me explico? De querer que recibiera pago o algo. Pero aún noten el amor del Padre, con él va y le dice: todo lo que tengo es tuyo. Él está diciendo: no puedes pensar que Él está ahora en ventaja para contigo, ¿no? O sea, todo lo que tengo es tuyo. Con Él nomás nos estamos gozando porque volvió. ¿Sí me explico? Señor, pues, nos dé entendimiento en todas estas cosas. Oremos, hermanos, al Señor.